Bueno, Ramón, me encanta tu personaje, enseguida entramos a él y te cuento por qué. Antes quería preguntarte cómo ha ido la grabación del cuento, qué experiencia previa tenías con el radioteatro, que nos cuentes un poco qué magia tiene la ficción sonora. Sí. Bueno, ha ido bien la grabación, siempre es una gozada. Sobre todo cuando tienes una querencia con lo radiofónico, porque pertenezco a esa generación que crecimos con la radio pegada en la mesilla, ¿no? Y que teníamos una especie de gran ventana con Cabalgata fin de semana, o con Bobby de Glané, o con Ustedes son formidables, sean rubios o morenos, sean ricos o pobres, tal cual, con Pepe Iglesias el Zorro. O sea, es decir, que la radio forma parte del ADN de nuestra generación y de bastantes generaciones. Me refiero a esa radio infantil, que es la que te queda para siempre, ¿no? Entonces hacer una ficción radiofónica te lleva a un lugar en el que quieres estar, porque tienes nostalgia, porque sabes que alguien lo va a oír y ojalá le produzca la misma sensación de emoción reservada y particular y tal que me ofreció a mí en su momento. No sé si te ha producido también nostalgia o a qué lugar te ha llevado un cuento como Pinocho, que es un clásico de la literatura infantil. ¿Qué recuerdos tenías tú de ese cuento cuando eras pequeño? De Pinocho yo creo que te llegaban, o sea, era ese cuento que los Reyes Magos te traían en el lote de cosas, y una cosa que nunca fallaba y tal era la posibilidad de un cuento, un muñeco, una referencia a Pinocho, porque te es muy familiar. Yo creo que ya es un icono que está incubado en toda la sociedad, ¿no? Ya no en la infancia, por lo que tiene, por el uso que tiene, pero claro, que sí hace una cosa que me parece muy interesante en lo que hemos grabado, que es en el guión que se ha hecho, que es hacer un cuento dentro del cuento, alejar en el tiempo, o sea, recoger la historia, recoger la anécdota, recoger la fábula, y la fábula leerla desde el presente. Y yo creo que eso es algo que hace que tenga la inmediatez y que llegue con una facilidad especial, más allá de lo que cuenta la fábula, ¿no? Es una fábula contemporánea. Es quizás eso lo que más te ha llamado del guión, esa situación berlanguiana, Sí. Cañí, con esos personajes, esos diálogos, esa música, esos mundos surrealistas. Sí, es lo que choca cuando lees el guión, dices, bueno, bien, qué estupendo, Gepetto, Pinocho, el cuento de Pinocho. Luego empiezas a leer y ¿qué pone aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Que hay esto zen, luego hay no sé qué, luego toman. Es decir, que tienes esa mirada muy contemporánea, ¿no? Que te resultan familiares, que no te llevan a un país indefinido e inconcreto, sino que te llevan, aun llevándote a un sitio muy concreto, que es este momento que estamos viviendo. Tiene un carácter mágico, no pierde la magia del cuento en ningún momento. Finalmente es un cuento familiar, es decir, empieza en una familia y acaba en una familia, pero hace un recorrido de fantasía donde los personajes tienen diferentes roles y donde cabe perfectamente la vida cotidiana en esa cena de Navidad, pues todo ese mundo de fantasía muy enganchado en la realidad. Háblanos un poquito de Gepetto. Yo creo que es el padre que todos querríamos tener, ¿no? Que no solo defiende, sino que celebra la singularidad de su hijo, el ser diferente, el ser único, el no tener por qué parecerse a los demás y entrar dentro de la normalidad. ¿Cómo es Gepetto? ¿Qué valores transmite? Sí, yo creo que es eso, es decir, la relación con el muñeco, la relación con ese niño, ese hijo diferente, porque finalmente estamos hablando de una familia, en el cuento radiofónico estamos hablando de una familia muy concreta. En el cuento Gepetto es el constructor y tal, aquí es la figura paterna, y la figura paterna que ha creado un ser al que ama, al que quiere, ¿no? Tenga el aspecto que tenga y esté hecho de lo que esté hecho, es él, es su hijo, es mi hijo. Entonces yo creo que hay además, sin grandes moralejas, sin que pretenda el cuento resultar extremadamente didáctico, evidentemente didáctico, yo creo que hay una inteligente escritura para cabalgar sobre valores que ahí se quedan, y quizá el niño o no sé quién que lo escuche, pues está bien que se quede con la copla.
Y más en estos tiempos, ¿no?, donde hay tanto bullying, ¿no?, acoso escolar a Sí. quien es diferente o el rarito, ¿qué puede suscitar en el oyente? ¿A quién va dirigido, tanto a padres como a niños? Yo creo que sí, que tiene una lectura para niños, evidentemente, porque es un personaje que está muy cerca de ellos, la idea de la mentira, aunque aquí no se juega con ello, con esa nariz creciente de Pinocho, se juega con otro tipo de cosas y así. Y yo creo que tiene una lectura para los padres, vamos a decir, y tiene una lectura para los niños, para las niñas, para los pequeños. Yo creo que puede llegar, por los registros que toca, a esto que es familiar, ¿no? Un cuento familiar. Y qué forma también tan fantástica de, con humor, colar otra serie de reflexiones, ¿no?, como la defensa del medio ambiente, con esas mascarillas que hay en el fondo del mar, o esos animales que expulsan metano, o también la defensa de la educación. Hay un momento en el que el hada Pixie te dice: ya no se enseña filosofía en las escuelas, ¿no? ¿Qué otros mensajes Sí, hay el ahí? abuelo, el padre. Bueno, es un padre, es la figura paterna, o sea, podía seguir, he dicho el abuelo inconscientemente, Sí. pero podía serlo también. Es una figura masculina en la familia que adopta una actitud respecto a Pinocho, ¿no? A ese ser especial. Y de esas cosas que están enunciadas en el cuento, que aparecen, pero aparecen de una manera divertida, ¿no? Este padre de Pinocho tiene una visión antigua antigua, pero sin embargo de alguna manera se reivindica, es decir, se convierte en una cosa extraña lo que debía de ser algo absolutamente normal, que decir que vale, hay que prepararse para los mercados y hay que tal, pero hay que prepararse también para la vida, y la vida es pensamiento, es reflexión, es filosofía y tal, ¿no? Entonces no hay cosas que se están abandonando por superfluas, y yo creo que en lo superfluo tenemos que reencontrar parte de nuestra cosa perdida, ¿no?, de nuestra alma perdida. Una última reflexión, que es como termina más o menos el cuento, creo que es una frase muy bonita: si estás con quien quieres estar, siempre es Navidad. Sí, es así, es una... hay una frase paralela. Yo trabajé en un montaje de teatro que se llamaba Incendios, y la frase clave era que la repetían con diferentes valores: ahora que estamos juntos todo va mejor, ¿no? Esa idea de unidad en torno a algo, en torno al amor, al cariño, no sé, los cuidados, tal, une sin duda, ¿no? También puede ser la familia, hay que decirlo, un elemento de choque, pero ese aglomerado de gente que se cuida, que se ama, por tanto, es algo a lo que hay que aspirar, yo creo. Pues muchísimas gracias, Ramón. Gracias. Gracias.